todas las preguntas, guardadlas para el final. Y podéis estar participando en el chat mientras hablo y intentaré integrar cuanto del chat vea. Pero hoy vamos a hablar de cómo empezar un contrato y se empieza con la declaración jurada. Entonces, lo primero que sucede es que te sucede algo. Y entonces hay que redactar lo que te ha sucedido, hay que redactar los hechos. Y eso se hace a través de una declaración jurada. Entonces, es importante, primero, hay varios factores que son importantes. Uno es el lenguaje. Hemos ya hablado de que en el lenguaje hay muchas trampas que prácticamente te meten dentro de la jurisdicción de los juzgados, porque al utilizar términos legales, términos del BEJ, por ejemplo, te puedes meter dentro de la jurisdicción de la corporación, España. Y eso no tiene que ser así, porque deberíamos ser capaces de ser los propietarios de nuestro propio idioma y utilizar las palabras y controlar su significado. Ya hemos hablado de que eso se puede hacer a través de poner un diccionario. Otra manera de... bueno, un diccionario, sí, un glosario o las definiciones de las palabras que quieras utilizar en tu contrato. De otra manera, puedes citar un diccionario que vas a... y las palabras que utilices tienen que tener el significado de ese diccionario. Como el diccionario de la Real Academia, o si quieres. Pero hay algunos soberanos que dicen que todos los diccionarios son tramposos y que es mejor, bueno, es muy importante en una declaración jurada que todo lo que pongas se entienda. Ay, ¿quieres más pan? Entonces, hay motivo y de la manera que a mí me gusta redactar una declaración jurada es a través del lenguaje. Ay, espérate, toma. Más. Del lenguaje más sencillo el lenguaje más sencillo y un lenguaje en que tú puedas y tú sepas el significado de todas las palabras que estás poniendo en el papel. Por ejemplo, mucha gente al
enfrentarse a la ley, a un juez o a un agente de la policía o a algún agente de alguna agencia de la Corporación España, que ya se pone en modo de utilizar el lenguaje legal. Por ejemplo, decir palabras como han alegado, me han acusado, no me acuerdo, o sea, no se me ocurre otra palabra legal, pero todas las palabras como alegar, todas las palabras que no son tuyas, no vendría de tu boca normalmente, solo están como ahí porque crees que son palabras legales y deberían ir en un contrato o en una cosa legal. Pues quita todas esas palabras. No pongas ninguna palabra que no sea realmente tuya y que puedas controlar totalmente. Entonces, vamos a entrar en un ejemplo de lo que sería una declaración jurada y ya iráis entendiendo más lo que quiero decir. Pero el lenguaje tiene que ser lo más sencillo y comprensible y preciso posible, porque el honor está en la transparencia y la buena fe, las manos limpias. Y estos contratos son para establecer por dónde queda el honor. ¿Quién se queda con el honor y quién no se queda con el honor? Entonces, luego está otro factor cuando se escribe una declaración jurada, es separar la verdad de... bueno, hay que separar la verdad de los sentimientos, hay que separar también todas las suposiciones de una declaración jurada. Una declaración jurada no puede tener suposiciones. Porque una declaración jurada no puede tener suposiciones y no es tan fácil no hablar con suposiciones, porque prácticamente hay que ralentar toda la manera que redactas una cosa. En vez de decir, por ejemplo, estabas viajando en tu coche tranquilamente y un control de la Guardia Civil y te paran. Pues como yo lo acabo de redactar, no es como se redacta en una declaración jurada. Porque se empieza así igual. Iba en mi coche viajando, pero luego, ¿cómo sabes tú que era realmente un guardia civil? Solo lo podrías saber si conocieses a ese ser y ya de antemano sabías que ese ser era un guardia civil. Entonces podrías decir, un ser que yo conozco. No, un ser uniformado que aparentemente dice ser guardia civil. No, si lo conoces, puedes decir un ser que yo conozco y sé que actúa como guardia civil, se ha lanzado por delante de mi coche. Pero si no sabes nada de ese hombre que
acaba de ponerse en tu camino. Entonces, no puedes, cualquier cosa que digas es una suposición. Incluso decir que es guardia civil. Puedes decir, llevaba el uniforme del guardia civil y tenía una placa. Y puedes decir, decía ser guardia civil. Se ponía en mi camino, me dijo que parase el coche y decía ser guardia civil. Eso es como va en una declaración jurada. No se dice, el guardia civil me paró. A no ser que era un hombre que tú conocías y conocías que era guardia civil. Lo mismo con todo lo que esté en el control. Si no estaba bien señalizado, si estaban juntos. Aparentemente era el guardia civil, tenían un coche de guardia civil, etc. La manera que te paran también es importante. No simplemente decir me ha parado. ¿Cuántos hombres eran? ¿Era un hombre que se precipitó hacia la mitad de la carretera? ¿O cómo fue? ¿Estaba bien señalizado? ¿Había muchos metros de aviso antes de llegar al control? Y otro ejemplo. Por ejemplo, te llega una carta. Te llegó una carta de la escuela de tu hijo diciendo que las clases van a comenzar en septiembre y que todos los niños tienen que estar vacunados antes de poder entrar en la clase. Entonces puedes decir, me ha llegado una comunicación por escrito a mi buzón. Tenía el logo de la escuela y decía ser del parte del director, de quien sea, o a lo mejor era una carta fantasma, en cuyo caso se pone que no estaba firmada, tenía el logo de la escuela, etcétera. No se puede suponer en una declaración jurada. Presunción es fraude. Porque la presunción es fraude y estás jurando bajo pena de perjurio. Entonces, todo lo que se pone tiene que ser una observación que has hecho. Era hombre, era mujer, llevaba uniforme, tenía una placa o no tenía una placa, o no te acuerdas. Si no te acuerdas, no lo puedes poner. Y si tenía la placa, estaba visible, etcétera. Y en este punto, en el punto en que tienes cualquier encuentro cara a cara con algún agente de la ley o algún agente de cualquier corporación de estas, es cuando tienes que empezar a dar avisos, como hemos enseñado en las primeras clases. Que empezar a dar todos los avisos que se puedan dar, invocar a la gente de paz,
decir que eres no combatiente y no beligerante. Todos los avisos que ya hemos dicho, es el momento de darlos y todo lo que hayas dicho también va dentro de tu declaración jurada. Yo dije esto, el hombre, luego siempre se puede, como no, si no sabes el nombre de los seres del incidente, puedes decir un hombre era gordo y un hombre era flaco. El hombre flaco dijo esto y luego el hombre gordo dijo esto. Y siempre palabras sencillas como... No poner calificativo. Que ya tuve uno que puso calificativo y yo no sé qué pasó con él. Ya dejó de escribir y yo creo que es que se lo llevaron para adelante. Le dijo el gordo, el narizota y el no sé qué. Se enfadan cuando les pones calificativo. Bueno, Ra dice que se enfada, pero si no dicen sus nombres, no... Pues di el moreno con los ojos verdes. Si bueno, le dices eso el gordo, también. el narizota y el no sé qué, pues básicamente se van a enfadar. Bueno, no he dicho que se tienen que decir cosas insultantes. No, pero has dicho el gordo. Bueno, así el gordito. Yo ya aviso. El más gordito. El más delgado. También podéis poner cosas como estos no son adjetivos descalificativos, sino simplemente para poder distinguirlos o cosas así. Claro, es que en una declaración jurada estás intentando ser lo más preciso posible. Entonces, siempre se pregunta, pues, ¿con quién tengo el placer de hablar? ¿Con quién tengo el honor de estar hablando? ¿Cómo te puedo llamar? Justamente por eso, porque en estos encuentros es importante tener toda la información posible sobre los seres involucrados que se pueda tener. Entonces, si te dan un nombre, aunque sea un nombre falso, por lo menos luego cuando vayas a redactar los hechos, puede decir, dijo que su nombre era Juan. Y su compañero que dijo que su nombre era José. Y es por eso, y también porque el ocultar el nombre, el intentar de ocultar la identidad es significativo porque va contra la ley. Entonces se pide que se den el nombre. Hasta en sus normas positivas exigen que lleven un numerito puesto bien visible en el uniforme. Que eso hasta está en la ley en color, hasta en las normas positivas, que tienen que decir quiénes son. Y también en las cartas que están enviando, también tienen que ir firmadas porque son propuestas de contrato. Y una carta sin firma se llama una carta fantasma. Y no tiene validez legal. Y no tiene validez legal. Sí la tendría la UFU, si tú te presentas y te das por aludido por esa carta fantasma. Ah, pero vale, que depende de la... que prácticamente la legitimización que tú le des a una carta fantasma, porque por sí misma no tiene ningún peso legal. Pero si tú luego la legitimas, entonces
ya estás como... Estás acordando que sí, que estás bajo esos términos. Sí, Es por consentimiento. estás dando tu consentimiento, te estás dando por aludido, que también una carta que no se entiende, una carta que recibes que realmente no comprendes, es también importante no saltar a ninguna conclusión acerca de lo que podría significar esa carta, porque eso también es crear un contrato donde no hay contrato. Porque si no hay, con una carta fantasma no hay contrato. Y con unos términos incomprensibles, si no hay comprensión, no hay contrato. También por eso habíamos dicho que en los encuentros cara a cara con agentes, si no comprendes cualquier cosa, es bastante importante que se diga que no comprendes. Porque... hay leyes contra la discapacidad y tú estás discapacitado para leer y entender legalés. Bueno, que te hablen normal, que no te hablen en legalés, porque también mucha de la jurisdicción de la corporación, si no toda, depende de utilizar su lenguaje. Por eso el primer punto de no utilizar su lenguaje, solo utilizar palabras súper sencillas, como dice, primero pasó esto, luego pasó esto. No decir palabras como domicilio, porque ¿quién coño dice domicilio sino ellos? Casa, mi casa, ni yo qué sé, todas esas palabras que utilizan, no las utilices en tu declaración jurada. Habla lo más llano posible para que se comprenda. Vale, el lenguaje, las suposiciones. Bueno, y estaba diciendo que, por ejemplo, te llega una carta de la escuela de tu hijo y dice, y no estará admitido tu hijo en la escuela hasta que esté vacunado. Entonces, pues solo puedes entender de esa carta lo que hayas entendido. Pero si no puedes saltar a la conclusión de que, por ejemplo, sería una suposición o sería saltar a la conclusión de decir que si luego no asistes a la escuela, estarás incumpliendo la ley de asistencia obligatoria a la escuela y podrían venir a por tu hijo. Eso ya es saltar un par de pasos por delante de lo que pone en la carta que has recibido. Entonces, es importante cuando contestes, y no estoy diciendo que no sea una amenaza velada esas cartas. Lo son, pero incluso si tú sabes que es una amenaza para quitarte a tus hijos,
todo eso no lo puedes decir en una declaración jurada. Simplemente tienes que aludir solo a lo que se ha dicho. Porque si no, realmente, si te adelantas, realmente estás dándoles ayuda. Porque es un paso hacer la vacuna obligatoria, pero luego es otro paso decir que los niños que no asisten por no querer vacunarse se tienen que quitar de sus padres, tienen que ir a la... No hay responsable de los padres. Porque eso requeriría de hacer otras afirmaciones ellos. Luego tendrían que defender el no ofrecer, por ejemplo, el no ofrecer escuelas para niños que no se quieren vacunar. Porque de todas formas, los ciudadanos, visto desde dando la vuelta al asunto, los ciudadanos tienen derecho a que el Estado les eduque a sus hijos. Entonces, si yo soy un ciudadano que no quiero vacunar a mi hijo, pues entonces, ¿dónde está la escuela para niños no vacunados? Mira, no hay ningún derecho de que el Estado eduque a tu hijo. Si no lo educas tú, estás delegando tu responsabilidad. No estoy diciendo, no estoy abogando por ser un hijo del Estado, pero es una manera de aceptar por valor que ellos te pongan como hijo del Estado. Entonces, si alegan que tú eres hijo del Estado, también puedes decir, pues, eres mal padre. No, te van a decir responsable por no querer vacunarte, eso va. Y te van a decir responsable y van a decir que... De todas formas, lo que estoy diciendo es que cuando tú saltas, cuando tú das cualquier salto mental que haces, que sea por más allá de lo que pone en la carta o lo que esté diciendo el agente o cualquier cosa que esté experimentado por tus 5 sentidos en el acontecimiento que te sucede, pues tú estás, al mencionarlo, ya no lo tienen que mencionar ellos. Que tú ya estás dando vida a cualquier cosa que esté por más allá de lo que te han dicho. Así que no des vida a lo que, o sea, que ellos tengan que hacer todo el trabajo. No les hagas su trabajo más fácil saltando por encima o haciendo saltos mentales. Es mejor simplemente quedarse con lo que ves y lo que dicen y quedarse dentro de ese cuadradito. Entonces, la otra parte de una declaración jurada es las preguntas, que son las mismas preguntas que se tienen que contestar en cualquier artículo en cualquier escrito que se hace, en cualquier artículo de revista, de periódico, se tiene que siempre que contestar las preguntas. Sí, en inglés se llama las 5 W. En castellano también. Ah, ¿sí? Sí, a mí me lo enseñaron como las 5 W. Ah, pero porque eso es de inglés. Vale. Que los españoles no tienen nada, que todo viene del inglés, la medicina viene de allí, el periodismo viene de allí. Ah, bueno,
interesante, pues se dice las 5 W. Pues en inglés se dice las cinco W. El ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? El cuándo, el qué, el ¿Cómo? ¿El dónde? cómo, ¿El quién? ¿Y el por qué? el dónde y el por qué, pero son 6. Claro, porque yo he dicho el qué. En No, inglés, uno de los 5. ¿qué pasó? Sí, qué. Yeah. Y qué es la. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por quién? ¿Qué es el problema, por ejemplo? ¿Cuál es el problema? Sí. Entonces, ¿dónde y cuándo? ¿Y quién? ¿Y qué? ¿Y por qué? Y tú has dicho otro. Y si pones también el cómo, mejor. ¿Y cómo? Claro, ¿cómo es muy importante? Pues entonces son 6. Sí. Para una declaración jurada necesitas las 6 W. Vale, pero es que cómo no se escribe con W en inglés. Por Bueno, eso las son 5 5 W y W una H. más cómo. No, 5 W y una H. Y cuantos más detalles, mejor. Y por eso es lo primero que se hace cuando tú quieres responder a un contrato, a no ser que ya tengas el escrito con toda la información, porque a veces te dan como una multa o algo escrito y en esa cosa pues ya tienes toda la información, pero esa información también puede estar equivocada. De la hora puede tener información falsa en cuanto al número de la gente. Por eso es importante, si estás cara a cara a un agente, pues aprovechar para sacar toda la información posible sobre quién es y cómo se está presentando, si está... ¿Dónde vive? ¿Cuándo se va de vacaciones? ¿A dónde? Cómo se está presentando, si está diciendo su información o si está ocultándola. Eso es el honor. Porque en eso va el honor. Entonces, y el cuándo, porque si has hecho una videollamada para tener testigos en tu experiencia, en tu encuentro con la supuesta autoridad, entonces puede que tengas la hora en que sucedió más exacta. Y el lugar también. Echa un vistazo, si estás viajando en tu coche, echa un vistazo a ver en qué milla era. Revisa los vídeos. También, sí, también puede haber detalles en los vídeos, Que haya porque, grabado. porque los vídeos luego se pierden. Puede que más tarde se borre, se haya borrado por accidente o algo así. Entonces te compra el ordenador. Sí, o pierdes tu teléfono, o pierdes tu ordenador, o puede suceder cualquier cosa. Entonces, cuanto antes plasmas los hechos, mejor, porque no es solo la base de todo el contrato, sino es también lo que, en cuanto se haya tranquilizado después de pasarlo mal por tener que hablar con agentes y practicantes de la iniquidad, pues en cuanto se haya tranquilizado, lo mejor es empezar a escribir todo lo que te acuerdes. Antes de que se te olviden los detalles, antes de que
se te borren los récords de tu teléfono, antes de que la traza y la pista de lo que pasó se vaya borrando y haciendo más vaga. Y bueno, entonces creo que esos son los mayores puntos de cómo redactar los hechos. Estoy pensando si se me ha olvidado de algo. Ah, vale. Bueno, también en tu declaración jurada van todos los avisos que has hecho verbalmente en el momento o que has hecho por escrito a cualquier agencia, a cualquier ayuntamiento, incluso bueno, los avisos pertinentes, porque si te ha llegado algo a tu buzón y tu casa tiene plenamente y claramente marcada que es una embajada, pues eso también es un aviso de embajada, el tener una placa que pone embajada REM, pero cuanto más avisas es siempre mejor, porque cuanto más honor se queda por tu parte. Entonces, empiezas en tu declaración jurada, todos los avisos previos que has hecho van dentro. Y hay que tener en cuenta de que si tú vas a utilizar una declaración jurada para defender a tu familia de las vacunas, que todo lo que juras en tu declaración jurada, luego tienes que cumplir con la palabra que ha salido de tu boca. Que todo lo que, o sea, si has jurado en tu declaración jurada de que has renunciado a ciudadanía española y que no quieres formar parte de la Corporación España, y luego vas y registras a tu hijo en la escuela con el DNI, entonces estás invalidando tu contrato. Entonces, para que tu contrato sea válido, tienes que cumplir con todo lo que sale de tu boca. Y si no vas a cumplir con algo en el contrato, entonces no lo deberías de meter en el contrato. Porque en cuanto incumples algo del contrato, ya invalidas tu propio contrato. Si pones en el contrato de que no eres la persona jurídica de la Corporación España tal, y luego te das por aludido cuando te llega una carta certificada o cuando... O al abrir una cuenta del banco con el DNI o utilizar el DNI para cualquier cosa, ya estás invalidando tu contrato. No es necesario, como dijimos en la clase anterior, no es necesario actuar desde la REM. Pero es muy difícil actuar desde la Corporación España. Es una jurisdicción muy baja. Y bueno, imagínate, es una corporación. Es lo mismo que si entras en una tienda y luego te quejas de
de que las camisas que venden en la tienda están sucias, pues prácticamente te van a decir que vayas a otra tienda. Que no, cuando estás dentro de una corporación, simplemente lo que puedes hacer es quejarte, pero no tienes mucho más poder que eso. Es lo mismo que si entras dentro de un restaurante y encuentras, yo qué sé, una hormiga en tu plato o algo así. Bueno, es como si estás en McDonald's, no puedes pedir de Burger King. Entonces, por eso decimos de denunciar de fuera de la Corporación España. Pero si vas a hacer eso, entonces no puedes estar dentro. No, y el motivo por qué nos va bien, uno de los motivos por qué nos va bien al hacer esto es porque Ra ha renunciado a su ciudadanía española públicamente en su libro, a través de un escrito que ha mandado y ha avisado a varias agencias. Y aunque eso no fuese la manera oficial de renunciar a la ciudadanía española, como ha avisado de una manera tan pública como es escribir un libro y luego regalarlo a todos los juzgados y a muchas policías también, no pueden decir que no fueron avisados. Y entonces ya es muy difícil meterlo a Ra dentro de la corporación española donde lo pueden controlar. Y por eso realmente no sabemos aconsejar, bueno, y no aconsejamos, pero no sabemos dar direcciones, instrucciones a los que quieran jugar dos bandos. A los que quieren jugar a dos bandos, exacto. Porque eso se puede hacer en los Estados Unidos. Se puede hacer en los Estados Unidos porque en los Estados Unidos está la Constitución original y la Constitución de la corporación. Solo hay que ser coherente. Y todos los líderes de los Estados Unidos tienen que jurar hacia la Constitución original, aunque luego quieran servir a la corporación. Pero han hecho un juramento hacia la Constitución original. Y si la violan, son unos traidores. Entonces, en los Estados Unidos es distinto, porque se fundó como una república libre. Y todavía en la superficie es eso. Y solo intentan sofocar esa verdad y distraer de la verdad de que la Constitución original está siendo violada todos los días y que eso es ilegítimo. Y solamente en los Estados Unidos prácticamente hay que invocar a la Constitución original, porque cada americano tiene derecho de invocar a esa Constitución, pero quien no lo invoque, por el motivo que sea, incluida la creencia de que está dentro de esa jurisdicción, que no sea así. Por defecto, te meten en la jurisdicción de la corporación. Entonces, por eso no tenemos mucha información acerca de cómo jugar a dos bandos y no lo hacemos y no lo recomendaríamos, pero que el contrato, lo importante del contrato
es que no lo invalides. Entonces, si tú no estás preparado a renunciar a la ciudadanía española, pues no lo renuncies, porque poner que lo has renunciado y luego que eso sea mentira va a invalidar tu contrato y además estás cometiendo perjurio. Así que, número uno, no cometáis perjurio ninguno. Y no, es un compromiso lo que estás poniendo en el contrato. Así que solo pon en el contrato lo que estás preparado a cumplir. No, no te comprometas con algo que luego no vas a poder, no vas a poder llevar a cabo. ¿Qué más es importante decir de las declaraciones juradas? Bueno, creo que lo mejor sería que alguien diese algún ejemplo y que hiciésemos un par de ejemplos hipotéticos juntos para tener una idea de cómo se escribiría los hechos. Vale, si queréis escribir en el chat algo. O también podemos hacer pasar una plantilla a la siguiente clase y analizarla todos juntos. Ya, pero ya analizamos plantillas en otros vídeos que hemos hecho. Pero no ha analizado los hechos de una plantilla, simplemente los hechos. Bueno, ya llegaré a las firmas, porque la declaración jurada solo es el principio. La declaración, digo, bueno, la redactación de los hechos es solo el principio. Luego hay que poner muchas más matices. Luego hay que añadir las leyes que se han violado. Hay que, o sea, todo el resto del contrato se construye alrededor de la redacción de hechos. Vale. Ejemplos. La declaración jurada también se utiliza para dar avisos. El aviso público, legal, legítimo, tiene su propio formato. Y es un formato parecido. Es bastante parecido. Porque se tiene que poner noticia a la gente, es noticia al superior y todas esas fórmulas que van en los documentos de ley común. Pero bueno, hay otros factores de la declaración jurada. Tiene también un formato. Estoy pensando si tenéis el enlace de Redemption en la carpeta que te ha mandado Ra, porque en el libro gratuito online de Redemption, que está en inglés, pero tiene plantillas en ese libro en inglés que son para declaraciones juradas y... ¿Qué? Que no pasé el libro de Redención. Ah, ¿no? No, pasé el libro. Ah, vale. Pues podemos añadir el libro de Redemption a la carpeta. No sé ahora mismo en qué página estaba la plantilla para la declaración jurada, pero eso luego lo pasas por el traductor y tienes el fórmula más o menos que hay que poner, que
hay que poner que estás of sound mind and body, que no sé cómo lo traduje ahora mismo en castellano, que estás de mente y cuerpo sano para poder redactar estos hechos, tienes conocimientos de los hechos y que todos son completos y verdaderos hasta los confines de tu conocimiento o algo así. Que eso luego es como un fórmula que se pone en todas las declaraciones juradas al final. Que tienes que también jurar de que estás mentalmente cuerdo y que tienes conocimiento de primera mano de los hechos. Es más o menos como lo que ponen los notarios cuando firman. Pero eso lo puedo añadir a la carpeta. Sí, plenitud de facultades físicas y mentales. Bueno. Sí. Un aviso no, a no ser que después se anexe a una declaración jurada, que es el documento legal con más fuerza jurídica. Bueno, yo creo que si vais a tener preguntas acerca de avisos, mejor esperar hasta que vuelva Ra, que puede hablar más del formato de los avisos, pero de todas formas es algo muy parecido a la declaración jurada porque es prácticamente un formato que se puede meter en una plantilla y prácticamente seguir el formato. Bueno, nadie me ha dado ningún caso hipotético. Vamos adelante con una carta que ha llegado diciendo que tu hijo tiene que vacunarse antes de ser admitido en la escuela en septiembre. Vale. Ok. Entonces, lo primero que se pondría es el día tal. Me ha llegado a mi buzón o mi email, donde sea. El aviso por lo que se desprende, sí tiene validez. Vale, ahora Ra hablará de eso. Me ha llegado a mi buzón una carta que tenía el sello y el logo de la escuela pública tal, donde va mi hijo, y fue firmado por el hombre o la mujer tal, o no fue firmada. Entonces, ya tienes el dónde, el cuándo, el quién, pero muchas veces en las cartas lo que no está muy claro es el qué. Entonces, eso siempre se puede preguntar. Como es una propuesta, es una demanda,
¿Obligación significa invitación? Es, o sea, y si no lo tienes absolutamente claro exactamente lo que es, y si no tienes muy claro con qué autoridad o con qué jurisdicción están hablándote, por ejemplo, puedes decir algo como, no comprendo porque los asuntos médicos de mis hijos los lleva nuestro médico de familia y no comprendo por qué la escuela me está dando consejos médicos. ¿Es un consejo? ¿Es un...? Porque muchas veces en estas cartas no son explícitas porque realmente no son legítimas. Entonces, sugieren algo, pero no dejan que la interpretación sea tuya al leerla. Entonces, no interpretes nada. Mejor no interpretar, pero preguntar. Entonces, ese sería el qué. Se pueden hacer más preguntas como ¿y qué sucede si no quiero vacunar a mi hijo? O en el caso de que dijese que no, qué es lo que sucedería o algo así, porque también la carta es una amenaza, pero sin decir nada amenazante. O puede que no se diga nada amenazante, pero eso también se puede pedir clarificación. Es una amenaza y como es prácticamente como esta gente opera en la oscuridad, como prácticamente tienen jurisdicción sobre todos los hijos con certificado de nacimiento, pero a la vez nunca lo van a admitir. Entonces tampoco, en una primera respuesta, tampoco está de más preguntar y bajo qué autoridad o bajo qué jurisdicción pueden decirme cómo tengo que tratar el tratamiento médico que tengo que dar a mi hijo. Para que lo tengan que decir. Para que tengan que decir que bajo qué contrato tienen la autoridad de hacer decisiones médicas sobre de tu hijo. Eso puede que sea una tontería y puede que no les pare, pero es simplemente algo más que puede ir en tu redacción de hechos, porque todo lo que no comprendes deberías de mencionarlo. Para que quede claro todo lo que todo lo que esté dicho a medias, toda media amenaza, todas esas cosas, para que se tengan que definir y tengan que decir, si no vacunáis a vuestros hijos, vamos a por ellos, o algo así.
de las leyes, eso es otra parte del contrato. Que otro motivo, porque a la hora de redactar los hechos, la gente tiene problemas, porque estoy tratando de la redacción de hechos tanto, porque realmente la gente es con lo que más tienen problemas, con la redacción de hechos. Porque realmente el resto del contrato es muy fácil, es prácticamente mencionar máximas de ley y qué es lo que se ha violado en la ley real, la ley real, la ley natural, la ley común, la ley internacional. Entonces, sobre todo cuando se tiene una plantilla para las vacunaciones obligatorias en España, como queremos tener, pues esa es la parte que prácticamente va a ser prácticamente igual para todo el mundo que quiera hacer un contrato de aceptación por valor de las vacunas obligatorias. Todas las leyes van a ser iguales, toda la base de ley común y de ley natural y de las leyes internacionales, toda esa base va a ser igual. Pero el problema está en el no saber qué poner y qué no poner en la redacción de hechos, que realmente es el corazón y el centro de todo el contrato. Entonces, la carta que recibes, esa es la propuesta de contrato, como estábamos hablando el lunes. Entonces, la pregunta ¿qué? Sería, ¿qué es su propuesta? ¿Qué están proponiendo? Y ¿bajo qué autoridad? Y puede que esté muy claro. Y entonces simplemente se dice, entiendo que su propuesta es tal. Vale, pero muchas veces está ambiguo. Y por eso digo, y entonces se hace preguntas. Se pone una lista de preguntas. No comprendo tal, no comprendo este otro, no comprendo por qué normalmente me habla el director de la escuela y ahora me habla otro ser. Todo lo que no comprendes debería estar especificado en la declaración jurada, porque es importante, porque no comprender quiere decir que no hay contrato. Es otro motivo más, pero es que incluso si comprendes no va a haber contrato porque no son legítimos estas ofertas de contrato. Por esto empiezan con estas cartas, porque el hecho de que te lleguen cartas como esto es la señal de que estas leyes, las leyes contractuales, todavía están en vigor, todavía las tienen que seguir, por muy mal que las sigan. Y necesitan tu consentimiento. Necesitan tu consentimiento, no lo pueden hacer sin tu consentimiento. Solo que hacen parecer que tienen la autoridad de dictar qué
hagamos lo que quieran que hagamos, cualquier cosa, consentir o no consentir, pero eso no es cierto. Lo cierto y la verdad es que necesitan nuestro consentimiento y lo están intentando conseguir a través de la manera comercial de hacer contratos con la gente. Y es primero mandar la oferta del contrato. Entonces, por eso es importante leer bien lo que te ha llegado, encontrar responsables para esa carta y empezar a pensar cómo responder, porque tenemos que responder a estas cartas que llegan de donde sea que lleguen. Tenemos que responder, porque el no responder sería el consentimiento. Y bueno, para refutar un contrato tienes 10 días, pero realmente son más. Un contrato no se puede hacer ley hasta que pasen, no sé si son 90 días, son muchos más días, creo que son 90, pero no estoy segura. Y de todas formas, siempre se puede contestar nunc pro tunc y siempre se puede pedir más tiempo. Porque cualquiera de vosotros que está ya recibiendo estas cartas y que ya se siente nervioso, siempre antes de contestar a través de una aceptación condicional por valor de su propuesta de contrato, se puede decir simplemente que necesito más tiempo para responder. Y poner el tiempo que necesites. Necesito 30 días más para responder. Eso siempre se puede hacer. Bueno, ya he perdido un poco el hilo de lo que se está diciendo en el chat. De todas formas, ahora cuando llegue Ra, contestará vuestras dudas. Entonces, a ver, voy a ver si tenemos que decir algo más en cuanto a este contrato hipotético de una carta de la escuela de los hijos. Vale, entonces, los avisos. Habría que hablar de los avisos. Si es una escuela pública y los hijos están inscritos a través de su DNI, entonces, lo más seguro es que nunca has avisado de que tus hijos son mendalerendeses o no son españoles o nada de eso. Entonces, el aviso de estar fuera de la jurisdicción de la Corporación España, pues tendría que ser lo primero. O sea, antes de contestar a la escuela, si quieres enfrentarte a la Corporación España desde fuera, desde tu propia República de Mendalerenda, pues entonces hay que sacar la REM y avisar, como dice, eso primero. Porque si no, se enfrenta al problema desde dentro. Y ya está, pero que... y bueno, y
algunos soberanos su propio nombre de su username, su propio nombre de su correo, es su número REM. Entonces, eso ya es un aviso también. Si tu nombre de correo electrónico es tu número REM, entonces eso también se debería de mencionar como un aviso previo. Bueno, ya hemos hablado un poco de cómo crear el propio registro bíblico para los niños, pero eso realmente no ayuda si están dentro del registro de España. Si tienen DNI y están dentro de la Corporación España, no les va a servir de mucho. El tener el registro bíblico es si no quisiesen registrar el hijo con certificado de nacimiento. Es un registro alternativo y también estamos investigando otros tipos de registros alternativos, pero todavía no hemos llegado al fondo de esos asuntos. Si nada más te ha llegado una carta, entonces realmente tu declaración jurada no tiene que ser tampoco muy larga. Lo que sepas de la carta, por supuesto tienes que poner a quién fue dirigida la carta. Si fue dirigida hacia los padres de, y luego el nombre de tu hijo en mayúscula, si fue dirigida a tu nombre en mayúscula, si fue dirigida a tu nombre en mayúscula, pero hay que poner exactamente esa información también. O cómo fue el saludo del email, si fue un email genérico o con tu nombre en el email. También se hace mención si la tinta de la carta está en azul, si está en negro. Realmente estos contratos no vienen en rojo nunca. Pero es simplemente un detalle que en un contrato es significativo. Entonces, si tenía tinta azul, si estaba en mayúscula, esas cosas. Luego, la declaración jurada, como digo, como es una primera propuesta de contrato, porque muchas veces cuando la gente tiene problemas legales, tienen problemas con los tribunales y todo esto, todo empieza por una primera propuesta que ha llegado a su buzón o ha llegado de alguna manera. Y ha ido sin contestación. Y prácticamente por no contestar, pues el problema se hace más grande. Entonces, y además en un contrato, cuando ya ha habido un juicio, 2 juicios, una apelación, no sé qué, no sé cuánto, y es un problema que no se ha resuelto por lo privado en la primera instancia, sino que se ha ido dejando que crezca y crezca y crezca. Pues un contrato para responder a 20 apelaciones, a 20 denuncias, a no sé qué, no sé cuánto,
ese contrato va a ser muy difícil de redactar y la declaración jurada va a ser enorme. También habrá que meter un montón de declaraciones juradas, testigos y cosas así. Y eso es mucho más complicado que en el primer momento, cuando te llega la primera carta, contestar. Y si te llega por correo normal, mejor, porque entonces no has tenido que darte por aludido. Si ha llegado a través de correo certificado, si tú no quieres ser el nombre legal, entonces no puedes recoger esa comunicación. Y si no puedes recoger la comunicación, no puedes responder a ella. Entonces, por eso, mucho más fácil si llega un email o si llega una carta normal, porque entonces el nombre todavía a lo mejor está en mayúscula y minúscula, no está en todo mayúscula. Y responder a las 5 preguntas, las 6 preguntas, el qué, dónde, cómo, quién, todo eso ocupa a lo mejor un par de párrafos. No debería de ser súper complicado de responder y es la primera propuesta de contrato. Y además se hace una copia de la propuesta de contrato, que en inglés se llama presentment, como present de regalo o de presente, presentment, ment como de government, o como mente sin E, presentment. Eso es una propuesta de contrato, dice presentment. Entonces, te ha llegado en el buzón, ese papelito ya lo tienes. Lo mismo que si te dan una multa. Ese papelito, el papelito de la multa, ya la tienes. Entonces, escaneas el papelito en una papelería o una fotocopiatería. Si no tienes escáner, que busques alguien con escáner para poder escanear el papelito. Luego hay unos sellos que se mete en diagonal a través del papelito, que son los sellos de aceptado por valor, rehusado por causa justificada. No hay contrato. Son 3 sellos. Y no sé por qué tienen que ser 3 sellos, porque no pueden ser todo en un sello, pero nosotros en el pasado lo hemos hecho así, con el scan del presentment y luego el sello con Photoshop o con alguna aplicación de esas, superimponiendo el sello en un ángulo de 45 grados en horizontal. Y el sello en rojo. Y luego se plasma la huella y la firma en rojo. En todos los tres, las 3 copias de lo que se haya presentado. Y eso es, esas instrucciones también vienen en inglés en el libro de Redemption. Es la manera de aceptar condicionalmente una propuesta de contrato, que se tiene que retener el papelito y poner el sello aceptado por valor, rehusado por causa justificada y no hay contrato. 3 sellos.
Mm, pero que prácticamente en una primera instancia, cuando nada más te ha llegado un papelito, pues no hay... lo que son los hechos debería ser una página, si eso, o menos. Pero luego el contrato, como leyes y máximas de ley y todo lo demás, las demás estipulaciones que se tienen que meter en los contratos para que no haya ambigüedades, entonces el contrato va a terminar siendo varias páginas. Y lo que estamos diciendo, porque la manera que nos funciona para nosotros es que se tienen que enviar los contratos por burofax. Entonces, se tiene que tener un destinatario con una dirección física. Se pueden establecer contratos por email. Se puede. Los testigos entonces irían en el email por CC. Se enviaría el contrato al acusado y luego a los dos testigos a través de CC. Y se tendría que invocar a un artículo del UCC que creo que es 211, UCC 211, pero Rad tiene todo eso memorizado y ahora lo podrá confirmar, que son para contratos electrónicos. Y en un principio, si no responden al contrato y si tienes estipulado en el contrato que el silencio es el consentimiento, pues entonces puedes establecer contrato vía electrónica. Supongo que podría ser un problema si luego dicen que no les ha llegado o si no les ha llegado a su buzón. También nosotros hemos tenido problemas en avisar a través de email, así que está bien tener una dirección física y hacerlo a través de burofax, que es el método de establecer contratos por excelencia. Por eso está los burofaxes son por eso. Y como dijimos en la clase anterior, sí necesitáis dos testigos para establecer un contrato. Y el tercer testigo es el testigo, dos testigos privados y un testigo público. Y el testigo público es Correos, porque Correos testifica de lo que se ha mandado y a quién. Supongo que hay otras compañías de mensajería, pero nosotros solo hemos usado Correos, así que no puedo hablar hacia alternativas. Y creo que eso es todo lo que quería enseñaros acerca de las declaraciones juradas. La declaración jurada que forma el corazón de la denuncia no tiene que tener ningún dato científico, porque de todas formas, si no eres científico, no tienes que jurar nada de eso.
Solo tienes que decir lo que te ha pasado y quién te ha hablado y cuándo y en qué manera y qué es lo que quieren de ti. Y decirlo en un lenguaje más sencillo posible. Entonces, quiero hacer claro eso, pero sí, tenemos plantillas por si la gente quiere plantillas para otras cosas y eso está en el blog. Que, a ver, como había dicho antes, hay muchas fórmulas, muchas frases que son como fórmulas que hacen referencia a la ley común que van en los avisos y también en los contratos. Entonces, y además, este aviso público no es solo un aviso público, es también una declaración jurada, es también un contrato, y simplemente se va añadiendo todo lo que es. Y por ejemplo, este documento, el documento con lo que hemos aceptado condicionalmente el Real Decreto del marzo no sé qué, este documento es un buen documento para alguien que simplemente quiera un ejemplo y no quiera pagar por una plantilla y entienda bien lo que están haciendo, porque prácticamente este contrato lo tiene todo. Este contrato lo tiene todo. Me parece que es una notificación. Ah, no. Ah, mira, aquí está, UCC 2211, Electronic Contracts. Eso es lo que no me acordaba, que no tengo tan buena memoria como Ra. UCC 2211 es lo de los contratos electrónicos. Este es una notificación legal, pero no, este no es una notificación de responsabilidad legal, es una aceptación condicional por valor. Y es una notificación, es un aviso público. Entonces, si quisieras también hacer una notificación de responsabilidad legal, eso tendrías que añadirlo. Aquí donde pone la aceptación condicional por valor, pondrías notificación de responsabilidad legal o notice of liability en inglés. Y muchas veces el notice of liability va junto al tort claim, porque tort claim es una reclamación por daños. Entonces, con todas las notificaciones posibles que se pueden poner en uno de estos contratos es aviso público, declaración jurada, aceptación condicional por valor y además notificación de responsabilidad legal, legítima, respecto a una reclamación por daños o tort claim. Y eso sería ya ponerlo todo. Y en cuanto a lo que sería lo de las vacunas, pues sería todo. Sería todo, porque vamos a tener que reclamar responsabilidades individuales de individuos. Por eso es importante tener los nombres y apellidos de todos los concernientes en esta cosa. Pues
Vale, entonces empieza con prácticamente frases formulaicos. Luego está el preámbulo, la estructura de estos contratos prácticamente es uniforme. Entonces, empieza el preámbulo, luego después del preámbulo, y el preámbulo me parece que son máximas de ley. Sí, el preámbulo es para situar prácticamente, es para son los considerandos. Son los considerandos de por qué hay que contestar. Es el por qué realmente. El por qué hay que contestar a esta propuesta de contrato. Un montón de considerandos. Y claro, en el preámbulo no van los hechos. Estos todavía son, y además son todos hechos, indisputables. Se pone todos los hechos y para todos los contratos que tengan que ver con vacunas, muchos de estos considerandos irían y otros tendrían que cambiarse, pero para todos los que querían enfrentarse a las vacunas, el preámbulo estaría igual. Y en todos los considerandos siempre van a ser verdaderos. O sea, si se te cuela algún considerando de otro contrato en tu contrato de vacunas y no tiene nada que ver, da igual, porque estos considerandos son hechos indisputables, así que es solamente cuestión de si son pertinentes a la cuestión. Y por eso puedes quitar parte del preámbulo o cambiarlo dependiendo del asunto que se esté tratando. Por eso digo que la redacción de hechos es muy importante, es el corazón del contrato, pero no es lo único que, no tiene que prácticamente luchar por sí sola. Está apoyado por un montón de hechos indisputables. Luego, en cuanto a hablando de si tienes la REM, si no tienes la REM, eso luego según cada cual, porque algunos de estos considerandos hablan de nuestra nación, pero si tú estás intentando enfrentarte desde el DNI, desde la Corporación España, pues entonces todo lo que tiene que ver con la REM y con las leyes internacionales, pues realmente no puedes aludir a las leyes internacionales y a tener tu propia nación si no estás enfrentándote desde tu propia nación. Creo que si vamos a hacer un contrato para todo el mundo, que lo más seguro es que hagamos una plantilla que incluya que tengo mi propia nación, que se llama la REM, o que se llama, y luego ponemos un espacio para que cada uno rellene el nombre de su nación, y que luego los que no quieran enfrentarse desde la REM, que quiten todas esos apartados del contrato que se refieran a la REM. Vale, entonces después de todo el preámbulo viene la parte en azul. La parte en azul es diciendo que por todas las consideraciones estamos presentando y luego ahí se pone la definición del contrato, que en el caso de las vacunas sería además una notificación de responsabilidad legal individual respecto a una reclamación de daños o una reclamación por daños. Y este es solo una aceptación condicional
por valor, que eso también sería lo de las vacunas. Y aquí los hechos son, bueno, es que como hemos hecho muchos avisos, nuestros hechos tienen todos los avisos que habíamos hecho anteriormente. Bueno, todos tampoco, no se habla del libro, ni se habla de prácticamente nada. Ah. Bueno, pone un resumen a los avisos que hemos hecho anteriormente. Un mini resumen, no quería calentarme mucho la cabeza y además tienen que estar ya avisados de sobra. ¡Cállate! Y como ves, esto es en un lenguaje muy sencillo. No intentamos hablar legalés en la redacción de hechos. Vale, y entonces se termina la redacción de hechos y entonces viene la aceptación condicional por valor. Y entonces es cuando o el plain statement of facts, sería para hacer una plantilla más completa. Ah, vale. Bueno, también puede venir otra sección después de la redacción de hechos. Son las leyes violadas. Que sería la plain statement of facts en inglés y que son la declaración, ¿cómo se dice eso en castellano? La declaración sencilla de hechos o algo así. Es que no lo traducimos. No, básicamente porque estaban los hechos y luego el plain statement of facts. Y yo básicamente mezclaba lo que eran los hechos con las acusaciones, puesto que ha pasado esto, habéis violado esta ley, iba diciéndolo así. Y entonces decidimos apartarlo en dos apartados. Uno en el que se exponían los hechos y otro que se llamaba en inglés Plain Statement of Facts y que así porque quedaba muy bien. Y ahí exponía que debido a que habéis hecho esto, como se ha expresado anteriormente, habéis violado esta ley. Y entonces ahí iría, en el Plain Statement of Facts, iría lo que son las leyes que se han violado acorde a los hechos que habéis redactado. Por ejemplo, si la gente no estaba correctamente identificado, porque en el uniforme, en el lado derecho, sobre el bolsillo, no sé qué historia, tiene que llevar el numerito de agente identificándolo correctamente, según el Real Decreto de no sé qué historia, que lo tengo por ahí puesto, pues básicamente, si no hacen eso, ya están, yo lo menciono y después menciono, no iba correctamente identificado, no tenía la placa en el lado superior derecho como se indica, y luego abajo, puesto que no estaba correctamente identificado, se ha violado esta y esa otra ley. Esas son leyes positivas, pero luego debajo especifico. El hecho de mencionar leyes positivas no es para derivarlo a esa jurisdicción, sino para mencionar que esta gente tiene un juramento hacia esas normas y básicamente la están violando. ¿Dónde está el honor ahí? Sí, pues el plain statement of facts, como este es no es un contrato de una reclamación por daños, pues por eso no se ha puesto las violaciones de la ley. Porque leyes. No es simplemente un aviso a su aviso. Es simplemente eso, como todavía no han violado ninguna ley, pero se especifica y se estipula que en caso de que violen algo, ya se sabe que las tasas son las de la tabla A, que vienen anexadas al final. Bueno, es tarde hoy ya, siento no haber estado con vosotros, yo tenía cosas que hacer, o Amanda la hacía o la hacía yo. Y dado que veía a Amanda entusiasmada con esta clase, porque le gustaba, pues dije que la diese ella, así que he estado pues limpiando y cocinando. Vamos a ver, cuantas más cosas tenga, pues mejor, si todo va de prueba. Si te llenas de pruebas, eres irrefutable. Y lo que es irrefutable es intocable. Es que en los Estados Unidos, por ejemplo, es tradicional. Es tradicional todavía en muchas familias, en la mía, por ejemplo,
tener a toda la familia en la Biblia de la familia. Tener todos los matrimonios, todos los niños, los hijos, las tradiciones de las tradiciones. También se meten, hay una parte de la parte delantera de la Biblia donde se ponen todo el registro, donde también puedes poner tradiciones. Es una cosa antigua. Es una cosa antigua de toda la vida. Sí, de antes de que hubiese gobiernos. Había la Biblia familiar. Y dentro de cada Biblia familiar, pues está cada nación de Dios.